Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal y bienvenidos de nuevo al pequeño taller de arcanos mayores. Medito, reflexiono y actúo. Bueno, pues una vez ya tenemos todos los arcanos vistos, todos los arcanos meditados y todos los arcanos ya más que masticados, nos vamos a ir a las tiradas, a los cortes, que es lo que nos falta. Bueno, vamos a empezar por lo más sencillito, ¿vale? Vamos a empezar por lo más sencillito, que es la tirada de 3 cartas. Como veis, yo tengo aquí mi querido tarot de Balbi, mis arcanos mayores del tarot de Balbi, que ya sabéis que es uno de mis preferidos y ahora mismo es con el que yo trabajo. Así que, bueno, yo he elegido mi tarot, vosotros elegís el vuestro. Bueno, tengo aquí mi vela y le voy a echar un poquito de polvo de hadas, para que las hadas, pues bueno, nos acompañen en estas tiradas. Ya os explicaré en otro vídeo cómo se hace el polvo de hadas, para que lo hagáis vosotros en vuestra casa. Bueno, vamos a lo que estamos. Vamos al corte y a la primera tirada que os voy a enseñar. Esta se llama la tirada de 3 cartas. Es súper sencillita. Hay que concentrarse en una cuestión mientras barajamos nuestros arcanos mayores. Súper importante, tocar la baraja, moverla y pensar en la cuestión que queremos. Yo os aconsejo que hagáis la pregunta lo más clara posible y lo más concisa. O sea, una no puede preguntar, ¿puede ser que este chico que acabo de conocer me vaya? No empecemos a dar vueltas, porque tú cuando preguntas al universo, el universo se lía, ¿vale? En el caso de que preguntéis por el amor. Entonces, pensáis en la pregunta concreta, concisa y lo más clara posible, sin dar más vueltas, ¿vale? La tirada de 3 cartas nos vale para una pregunta, para una cuestión, y puede ser pasado, presente y futuro, o inconveniente, a favor y resultado. Ahora lo veremos. Bueno, ¿qué vamos a preguntar? Pues vamos a preguntar, pues, por el amor, por ejemplo. La consultante pregunta por el amor. Ha conocido a alguien y quiere saber ¿cómo le va a ir en esa relación? Pues nada, una vez la consultante mueve el mazo, ¿vale? La consultante mueve el mazo, yo le he movido yo porque aquí no tengo consultante, le dices que haga un corte. Entonces normalmente los cortes se hacen de izquierda a derecha, ¿vale? Manía mía, le doy la vuelta. ¿Qué tenemos? La rueda de la fortuna y la templanza. Es decir, vamos a equilibrar las energías porque lo que nos viene o no nos viene por destino. Hay algo en el destino que para mí está marcado. Como hemos cortado de izquierda a derecha, ponemos lo que nos queda de izquierda encima de la derecha, ¿vale? Y sacamos 3 cartas. Las podemos sacar en el mazo así, que es lo que yo voy a hacer ahora, y luego os voy a enseñar la otra manera, ¿vale? Ponemos la carta número 1, la carta número 2 y la carta número 3 y le damos la vuelta. ¿Qué energía nos sostiene? En este caso, la de la rueda de la fortuna, ¿vale? La rueda de la fortuna suele ser lo inesperado, lo que uno no controla, lo que viene por destino, lo que, como yo digo, las moiras van tejiendo. Tenemos la carta número 1, que es la de la izquierda, que es el pasado. La carta número 2, que es la del medio, que es el presente. Y la carta número 3, que es la de la derecha, que es el futuro, ¿vale? Luego tenemos también, puede ser la primera en nuestras meditaciones, el cuerpo, la segunda, la mente, y la tercera, el espíritu. Y también puede ser, lo estáis apuntando, ¿verdad? En la carta número 1 el inconveniente, en la carta número 2 el resultado y en la carta número 3 lo que uno tiene a favor. Vamos a dar la vuelta a las cartas a ver qué le dicen a la consultante.
La carta número 1 nos habla de amor, la carta de los enamorados. Hemos cortado con el amor, ¿eh? Esto no estaba preparado. La carta número 2 con el sumo sacerdote. Y la carta número 3 con el mago. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los enamorados, como el pasado, al mago como el futuro y el presente el sumo sacerdote. Bueno, pues en este caso, nuestra consultante tendría que empezar a tomar una decisión y decidir que esa relación nueva quiera apostar por ella. ¿Por qué? Porque tiene que soltar cosas del pasado a nivel emocional. Está como un poco con dudas. Nos habla del amor, entonces no puedes estar enquistada de alguna manera en una relación del pasado, ¿vale? Y querer empezar algo nuevo de cara al futuro. Entonces el chico que acaba de conocer de entrada es alguien, ese amor, ese sentimiento, esa emoción ha venido sin buscarlo. Y ella tiene que decidir si sana su corazón y se aventura con el mago en la nueva situación o si se queda estancada en sus miedos y se queda, como yo digo, ahí, como cola de cometa, agarrada a una relación del pasado. Esta chica está entre dos aguas y además tiene miedo. Hay una cosa muy importante que quiero deciros. Independientemente del significado de cada arcano, ¿vale? Hay algo súper importante y es vuestra sensación, vuestras emociones y vuestra energía. No os olvidéis que siempre os he dicho que cada arcano tiene el significado que el consultante, en este caso, la energía del consultante le da y de la persona que lo está leyendo. Es decir, hay tantos significados como ojos lo miran. Entonces hay que fluir con la baraja y nunca tienes que tener miedo a fluir, nunca. Y en el caso de que esto sea para otra persona, pues no pasa nada porque no nos vemos vinculados. Pero en el caso de que tú hagas una pregunta para ti, la pregunta así a bocajarro de uno, pues tendríamos que ser muy sinceros con nosotros mismos y no engañarnos. Es decir, no querer leer lo que nosotros queremos que las cartas nos digan. Eso es súper importante. Uno tiene que estar al margen de la lectura. No puede involucrarse ni a nivel emocional, ni a nivel mental, ni nada. O sea, tiene vida propia. No es lo que a nosotros nos parece o lo que a nosotros nos gustaría que fuese, sino es lo que ellos intentan transmitirnos, los arcanos. Es importante porque además la energía del consultante es lo que va a dar vida a cada arcano y es con lo que la persona que lo está leyendo va a fluir a través de esa energía. ¿Vale? Esta sería una tirada de 3. En el caso de que queramos una pequeña meditación, que es medito, reflexiono y actúo, que así es como se llama el taller que iniciamos en su día, bueno, pues la carta de los enamorados sería el cuerpo, es decir, cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿vale? La carta del sumo sacerdote sería la mente. Fijaros, el sumo sacerdote, la mente, hay que tomar decisiones, hay que decidir con calma. Y la carta del mago sería el espíritu. Medito, reflexiono y actúo. Medito desde el amor. Reflexiono junto con el sumo sacerdote qué es lo que voy a decidir y qué es lo que quiero en un momento determinado. Y en espíritu, la ilusión, el espíritu, la energía, la carta del mago es el inicio, es el número 1. ¿Qué nos dice el mago? ¿Qué nos decía? Yo soy. Entonces yo diría adelante. Yo daría esta pequeña lectura y este pequeño corte de 3 a la pregunta de ¿he conocido a alguien nuevo? Yo diría adelante, suelta todos los miedos y decide ser feliz y aventúrate junto al mago,
porque viene por destino, no viene por capricho ni por una necesidad. ¿Vale? Esta sería más o menos mi pequeña percepción. Ahora ahí os lo dejo a vosotros, que sois vosotros los que tenéis que implicaros poniendo la atención y la intención con vuestra pequeña gran energía. Porque vosotros sois vuestros propios maestros y sois vuestros propios guías. Así que esto sería una tirada de 3. Si queréis, vamos a volver a hacer la misma pregunta. Vale, volvemos otra vez porque la consultante no se queda tranquila. Pues otra vez vamos a cortar con el amor. Y vamos a preguntar otra vez de izquierda a derecha. En este caso está la carta de la muerte y la carta del colgado. Deja de pensar tanto y empieza a tomar decisiones. ¿Vale? Y entonces la vamos a decir a la consultante, saca 3 cartas. ¿Vale? Saca 3 cartas. Y ella saca 1, ella saca 2 y ella saca 3. En este caso la muerte para mí implica un cambio, una renovación, el inicio de algo. Y aquí tenemos la carta de la templanza, la carta de la rueda de la fortuna y la carta del colgado. ¿Vale? Entonces para mí es el inicio de algo nuevo, es una relación que trae un inicio, se cierra una etapa en tu vida. La templanza lo que hace es que vayas a equilibrar de alguna manera las emociones, es algo que te viene por destino, porque te viene por destino la rueda de la fortuna. Y lo que tienes es que dejar es de estar suspendida, es decir, lanzarte, descolgarte. Ya sabéis que la carta del colgado tiene las manos sueltas, se puede descolgar cuando quiera. Esta persona tiene miedo a iniciar ese proceso en esa relación. No sabe lo que hacer, ¿sabes? Está, pues eso, no sabe lo que hacer. Necesita un equilibrio a nivel emocional, está como sacrificada, como suspendida. Entonces para mí la carta de la muerte es un inicio. A veces decís, bueno, pues voy a acompañarlo con una cuarta carta. Si no lo veis muy claro, sacamos una cuarta carta. Y en este caso, ¿cuál es? La carta de los enamorados. Es decir, para mí seguiría con la misma lectura de las 3 cartas anteriores. Es decir, está debajo de la rueda de la fortuna y es una persona que te viene por destino. Y por destino tienes que vivir lo que el destino te manda y el destino te trae. ¿Vale? Con lo cual, ¿veis? Estas 2 cartas nos han salido en el anterior corte. Así que, mis queridos amigos, aquí os dejo esta pequeña tirada de 3 cartas. Es la más sencillita que os puedo enseñar. Luego ya vamos a ir subiendo y os voy a enseñar 2 tiradas más, ya veremos cuáles son. Y bueno, pues ya podéis ir practicando vuestras tiradas. Pues nada, aquí os dejo a seguir haciendo deberes y a trabajar un poquito. Nos vemos pronto. No os olvidéis de ser felices aquí y ahora.